Bien, amigos, el desarrollo dominicano tiene actores de primera línea que han estado presentes desde los momentos mismos que se define lo que llamamos el actual modelo, que se ha ido consolidando hasta hoy. Y uno de ellos es el economista y político. Economista y político. El ingeniero Guillermo Garán. Guillermo, tanto tiempo, hombre. Desde los tiempos en que Guillermo se incorporó en el primer gobierno de Joaquín Balaguer, en 1966 al 1970, ya Guillermo formaba parte de la estructura que planificó y ejecutó el desarrollo dominicano, concebido como entonces la iniciación o prosecución de una retoma del camino que le había sido trazado por otras administraciones. Guillermo, hoy nos vamos a centrar en la manera como el equipo que acompañó al presidente Balaguer pudo recuperar la infraestructura productiva del país y específicamente en el campo de la manufactura. De cómo ustedes se las idearon para hacer de la estructura industrial que heredaron de Trujillo una estructura no solamente que respondiera a ese momento, sino que también se proyectara para responder a las necesidades del futuro inmediato. Bueno, gracias por la invitación y la oportunidad. Es una hermosísima oportunidad de recordar y fundamentar, darle a las nuevas generaciones ideas de cómo fueron aquellos tiempos. En primer lugar, conviene recordar que el Partido Reformista, el presidente Balaguer, ascendió al poder después de la Revolución del 65. En ese momento la atención mundial estaba centrada en la República Dominicana. La mundial, por supuesto, y concentradamente de la región del Caribe. Y teníamos una afluencia de asistencia técnica y financiera muy significativa. Entonces a mí me tocó... Aunque un parque industrial abandonado por meses, en algunos casos muy deteriorado, claro. Como era por ejemplo la industria azucarera, que necesitaba de muchas reparaciones, sí. Y las industrias básicas estaban realmente en crisis. Claro, pero a donde quiero llegar es a la construcción del modelo que sirvió de inspiración, ya que incluso la la vicepresidenta habló ayer en Estocolmo del agotamiento del modelo, y quiero significar que los modelos van cambiando, los modelos responden a las circunstancias del momento. Entonces, en aquellos tiempos, la asistencia técnica fundamentalmente estaba viabilizada a través de la CEPAL. Había un programa que se llamaba OEA, BID, CEPAL, los tres organismos que más asistieron a la República Dominicana en su transición democrática, y por supuesto en la resolución de la crisis política, que también intervinieron. Entonces en esos tiempos estaba muy de moda el modelo de sustitución de importaciones, que era en cierta forma una respuesta que contaba con apoyo político de las potencias, habida cuenta el surgimiento de Fidel Castro en Cuba. Y en cierta forma tenía que buscar modelos económicos para contrarrestar el avance político de la Revolución Cubana, que fue muy influyente en la década de los 60. Entonces se elaboró yo fui contrapartida de ese equipo de la OEA y de la OEA BID-CEPAL. ¿En tu condición de subdirector? No, todavía no era subdirector. Yo era, en el gobierno de García Godoy, yo era director de la unidad de programación social, que era como se llamaba, que incluía educación, salud y vivienda. Pero se formó un equipo de 3 personas como contraparte de las misiones de la CEPAL y el ILPES, que eran los arquitectos del modelo de sustitución de importaciones. Esa persona éramos Mariano Fiallo, que he perdido su rumbo, Hanley Herman, y quien te habla, que por cierto Hanley Herman podría ser un buen protagonista para este programa. Entonces se diseñó lo que se llamó la plataforma para el desarrollo de la República Dominicana en 3 etapas, un periodo de recuperación, un periodo hasta el año 1985 de consolidación de las potencialidades internas,
y un periodo posterior al 85, que es el que estamos viviendo, de aprovechamiento de las ventajas geográficas del país. En esa primera parte de recuperación se cifró fundamentalmente la sustitución de importaciones. ¿Cómo la canalizamos? Yo diría principalmente a través de 3 instrumentos. Primer instrumento, la ley de incentivo de promoción a la industria, la ley 299, que era una ley que daba una serie de preferencias fiscales a aquellas actividades, a aquellas industrias que producían productos que sustituyeran importaciones. El segundo, la creación de parques industriales. Todavía no se había institucionalizado mucho la zona franca. Eso comenzó por los 70. Los parques industriales como el de Herrera. Se creó se buscó un terreno, se hizo una urbanización industrial, se vendieron terrenos, se dotaron de servicios a esos terrenos, se vendieron terrenos a precios cómodos y se comenzaron a instalar industrias. Y en tercer lugar, el mecanismo de financiamiento, que fueron aquellos préstamos FIDE, que eran préstamos, bueno, tú lo puedes comparar y no es una crítica con lo que hago hoy, simplemente para apreciar la diferencia. En aquellos tiempos la industria era el principal destino del crédito. Hoy, por ejemplo, este programa de liberalización de encaje del Banco Central, muy bueno, por cierto, pero entre otras cosas enfatiza el consumo del vehículo. Entonces es parte de los tiempos. Hay cosas en los tiempos que cambian, que deben cambiar, hay cosas que cambian y no debieron cambiar. Yo pienso que una de las causas por las cuales la economía dominicana ha tenido tantos problemas es porque cambió el abandono a la producción agrícola e industrial. Entonces ya para los años 70 comenzó el esquema de zona franca, que eran ya zonas industriales especializadas en exportación. Y por supuesto ahí hubo una participación privada importante, por ejemplo el caso de Gulf and Western, que creó una zona franca industrial. Mira, yo sin embargo quería hacer hincapié, esto es importante lo que nos acaba de relatar, pero quería hacer hincapié de qué tipo de infraestructura industrial ustedes reciben. ¿Qué era acorde en el 66? ¿Cómo ustedes diagnostican en ese momento? ¿Qué recomiendan hacer y por qué ese emporio logra un florecimiento tan rápido, tanto que prácticamente sostuvo los 3 primeros gobiernos de Balaguer? Sí, mira, la idea que tenía el presidente Balaguer de Corde, a veces contrariamente a cómo se percibe, porque con frecuencia oigo que el presidente Balaguer tenía acorde para hacer su programa de asistencia social. No fue exactamente así. El presidente quería mantener las empresas y estimular la competencia con las empresas. Por ejemplo, te voy a poner el caso de la universidad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo existía. Bueno, hubo otras universidades que se establecieron después. En ningún momento se afectó la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino que lo que se quería era crear nuevas universidades. Es el mismo esquema fue en el caso de la industria. Teníamos, por ejemplo, los molinos, se fomentaron molinos privados. O sea, ¿cuál era la idea? Que al haber una empresa en determinados rubros, podían haber otras. Y entonces con esto fomentábamos la competencia, cementos, y por supuesto las comerciales se fueron dejando morir por inanición, pero la preservación de las empresas era algo importante. Las textileras, vidrio, fábrica de vidrio, calzados, la FADOC. Claro. La misma de pastas alimenticias, Molinos Dominicanos. Correcto. O sea, esas empresas fueron consolidadas. Y al contrario, en ese documento, fíjate, y es algo que deberíamos aprovechar, en ese documento de la Plataforma para Desarrollo, se sostuvo la tesis de que el papel del Estado era
que el Estado podría fomentar el desarrollo, creando empresas, demostrándole al empresariado dominicano que era posible determinadas empresas industriales y entonces poniéndolas posteriormente bajo administración privada. Ahí sí hubo una contradicción entre el modelo que quería el presidente Balaguer, que nunca quería desprenderse de los activos de las empresas, y la recomendación de la CEPAL, porque incluso se llegó a promover en aquella ocasión que el rol del Estado en el desarrollo industrial era hacer una empresa y cuando tuviera funcionamiento, entregarla al sector privado, hasta que el sector privado se agilizara y se organizara. Tanto fue así que aplicando ese concepto, el SEA fue reforzado y el SEA se constituyó en una extraordinaria estructura productiva. Llegó a exportar algún 830.000 toneladas métricas de azúcar en uno de sus mejores años. Claro. Y yo pienso que, por supuesto, había también parte importante de la ley de incentivo industrial fueron las exenciones fiscales y todo eso dentro de un plazo previsto, plazo que nos tocó a nosotros ya más tarde, 20 años más tarde, recordar que ya estaban vencidos, porque todo se concedía en base a plazos. Por ejemplo, las exenciones fiscales tenían una vigencia de 20 años. Había un grupo de reforma tributaria que funcionaba en la oficina de planificación. Yo era secretario de ese grupo, que tenía 26, 27 años. Y con esa mentalidad un poco fiscalista que uno viene de los centros académicos internacionales, yo recuerdo que cuando comenzamos a estudiar la ley de incentivo y las exenciones, yo en un momento pregunto, ese grupo lo presidía José Quesada. Sí. Yo preguntaba, pero bueno, ¿y cómo el Estado va a conseguir los recursos que necesita para otras líneas de desarrollo si está sacrificándose tanto? Y la idea del presidente Balaguer, por boca en ese tiempo de José Quesada, yo no lo conocía personalmente, era que si tú establecías exenciones para crear una industria y esa industria producía, si producía, creaba empleo, si se creaba empleo, ese empleado iba a demandar y esa demanda iba a generar otra producción. Entonces tú ampliaba el barco. Y todas esas ventas iban a pagar impuestos. Es un concepto que yo creo que se ha perdido mucho posteriormente, que han perdido, obsesionados por cubrir el déficit fiscal, creen que aumentando las tasas se logran más recaudaciones y no siempre fue así. Nosotros demostramos que disminuyendo las tasas, estableciendo exenciones, se animaba de tal manera la economía que por vía de ese ciclo de exención fiscal, estímulo a la producción, producción genera empleo, empleo genera demanda, demanda vuelve a demandar producción. Todo ese proceso de ventas va siendo grabado y entonces las recaudaciones finales aumentan. Bien, está claro entonces que a pesar de los efectos de la guerra de abril, de varios meses de desatención de toda la estructura productiva del Estado, porque eso aconteció, ustedes retoman la ofensiva y con la ayuda, lógicamente, de la comunidad financiera internacional, de los organismos multilaterales, de los estados amigos, entre ellos a la cabeza los Estados Unidos, claro, que quería que nosotros fuésemos una alternativa con respecto a la revolución cubana. Correcto. Todo eso hizo que en tiempo récord se recuperara la infraestructura productiva, tanto del campo y agroindustrial, estoy hablando de industria de la caña, como la manufactura que se heredó de Trujillo. Ahora bien, dijiste que hubo todo un plan y que hubo toda una ayuda. Ahora, una cosa que sería bueno que los amigos televidentes conozcan es cómo surge la idea del gobierno del presidente Balaguer de las grandes infraestructuras que posibilitaron no solamente la instalación de una capacidad generadora de electricidad, sino también de una infraestructura para riego, que hoy por hoy no solamente nos da la garantía de una producción alimentaria básica, segura, sino que también marcó el camino que los demás gobiernos tuvieron que seguir. Hasta ese momento no había una sola presa importante en el país, no había canales de riego que no fuera el Bocío Bogar, que era muy pequeño,
ni tampoco se pensaba en una estructura productiva del campo en grande. ¿Qué marca eso? ¿Quién trae la idea? Bueno, definitivamente ¿Cuándo nacen los proyectos? La idea la trae el presidente Balaguer. Tú recuerdas que cuando fue ministro de Educación emprendió aquel famoso plan de construcciones escolares, los liceos. O sea, él siempre tuvo la idea de que a través de la infraestructura tú podrías crear un conjunto de condiciones estimulantes de la economía, estimulantes de lo que tenías en mano. A través de las construcciones escolares, las escuelas normales, por ejemplo, se construyeron y crearon un mecanismo de formación de maestros, de una generación de maestros importantes. Yo soy producto de la educación pública. Yo nunca estudié en colegio privado. Hice mi bachillerato en el Liceo Secundario José Joaquín Pérez, San Pedro Macorís. Estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como tú muy bien sabes, Igualito porque muchos balazos nos tiramos. Igual que nosotros. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que acompañado de esa concepción de que la infraestructura estimula el desarrollo de actividades, crea empleos, también hubo la motivación al sector empresarial. Por ejemplo, Balaguer toma el poder en el año 66, declara el año 67 como el año del desarrollo, crea una comisión de desarrollo y convoca a todo el país a un encuentro nacional para el desarrollo, de la cual sale la integración de esa comisión. O sea, por supuesto, ubiquémonos en una nación de 3 a 4 millones de personas con un medio de comunicación más primitivo en comparación con lo que tenemos hoy. Ese encuentro nacional se celebra en el Palacio de Bellas Artes y de ahí salen las personas que van a formar es como un mecanismo de concertación y participación al estilo de como lo conocemos hoy. Entonces, esa comisión de desarrollo se reúne todas las semanas. ¿Qué hace esa comisión? Oye, todo el mundo se preparaba cada semana, tenía una comisión gestora que presidía José Andrés Ibar Castellano, tenía una comisión gestora que escuchaba, se le proponían. Surgió entonces una avalancha de proyectos, una animación de la iniciativa particular que se procesaba, se presentaban en la Comisión Nacional de Desarrollo, y ahí se confrontaban los ministros con la comunidad. Por ejemplo, si un proyecto, vamos a suponer, te voy a poner un caso en el cual participé activísimamente en la Universidad Central del Este. Bueno, se requería un apoyo importante del Estado, por ejemplo, para tener los terrenos de la Universidad Central del Este, que finalmente el Consejo Estatal del Azúcar terminó cediéndolo. Bueno, si pasaba un tiempo y no se lograba el terreno, pues él se confrontaba en el seno. Bueno, ¿qué pasa? Que el SEA no me ha dado los terrenos, ¿por qué no comienza la universidad? Entonces hubo una animación de las energías individuales. Además de que probablemente ustedes recurrieron a los archivos, porque la gente debe saber que los estudios de prefactibilidad de la empresa de Tavera o de la presa de Valdés existían, claro, venían. Claro. Estaban desde los tiempos finales de la época de Trujillo. Bueno, el archivo, el mayor archivo era el propio presidente Balaguer, que cuando entró en el régimen de los 12 años, tenía la presa de Taveras en la cabeza. Ya. Pero cuando entró, volvimos en el 86, tenía Gilejigüey y Aguacate. Ambas presas estaban preestudiadas. Lo mismo que Valdesia, Tavera, Valdesia y Sabanayegua. Son 3 proyectos fundamentales para poder ubicar el desarrollo mismo de todo el sistema de riego del país, que en este momento cuenta con 5 millones de tareas para riego, gracias a esos 3 grandes sistemas de presas. Claro. Ahora, estamos hablando muy concentrado en el 60, bueno, ya en el 70 viene el esquema de zona franca, comienza la apertura de la economía. ¿Qué pasa? Que así como se agota un modelo y viene el modelo, por ejemplo, de sustitución de importaciones, el mismo modelo de sustitución de importaciones también se fue agotando. Entonces comienza la apertura de la economía, fundamentalmente 2 actividades económicas.
la zona franca y el turismo. Ya el otro renglón es cuando nosotros volvemos al gobierno del 86, que es el caso de las remesas. Recuerdo una anécdota, cuando las migraciones eran legales e ilegales, que había muchos problemas. El gobierno de Estados Unidos mandó una misión de altísimo nivel, una reunión que se celebró en la tercera planta del Palacio, para plantearle al presidente Balaguer para instarlo de que buscara mecanismos para frenar la migración. El presidente Balaguer siempre tuvo la visión de que la migración era una fuente de remesas. Entonces, porque él había vivido la experiencia en España, cuando la crisis económica de España, que los españoles se iban a Alemania y que de Francia, y de allá enviaban Holanda. Y de allá como está volviendo a suceder ahora. Sí. Bueno, y además había vivido el proceso contrario, porque cuando en el régimen de Trujillo, aquí se trajeron españoles, aquí se trajeron japoneses, que enviaban divisas. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del presidente Balaguer a esa misión altísima y numerosa? Flexibilicen los criterios de otorgamiento de visas. Si ustedes no fueran tan rigurosos para otorgar visas, hubiera menos migración ilegal. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 87 ya. 87. Ya estamos como el sector factor de apertura de la economía. Luego en los 90 ya vino la apertura global por los acuerdos del GATT, pero ya nosotros habíamos observado experiencias de apertura de la economía, de una economía que siempre fue abierta, porque en los 50 se hablaba de que éramos una economía abierta. ¿Por qué? Porque los principales renglones de animación, de activación de la economía eran las exportaciones tradicionales, azúcar, café, cacao. Llegó a llamársenos como unos productores de una economía de postre, porque era café, cacao, azúcar y tabaco. De manera que esos eran los renglones activadores de la economía. Ese modelo de economía de postre fue cambiado por la economía de sustitución de importaciones, y luego comenzó la apertura, que se consolidó finalmente con los acuerdos del GATT, los acuerdos mundiales de comercio, y ya ahí comenzó a hablarse de la economía de servicios, que es la que está siendo característica. Has entrado a una zona que es precisamente la motivación básica de esta serie de trabajos. Nosotros hemos dicho, como reporteros, ya viendo las cosas en su conjunto y desde detrás del telón, ustedes son los actores que han tomado decisiones graves en cada momento de la historia, que el modelo económico dominicano se caracteriza por 4 grandes sectores. La agropecuaria con la agroindustria de la caña como una dependiente directa, la manufactura con las zonas francas como una extensión misma de la manufactura, la minería y el turismo. Una cosa sorprendente es que precisamente entre finales de la década de los 60, digamos desde el 68, cuando ya se hicieron las negociaciones con Falcon Bridge Nickel Limited, y la década de los 70 se crea entonces un sector que desconocíamos totalmente, que era el sector minero. ¿Tuviste algo que ver en esos momentos en que Falcon Bridge negocia la concesión e inicia la producción de ferroníquel en el 1971, cuando se acercan al país Rosario Resources y Simplot Industries y se la pone a negociar con el Banco Central para la explotación del oro y la plata contenida en los óxidos de Rosario Dominicana, cuando se pacta con Alcoa Exploration Company para que traiga la lúmina y se la lleve en barco a procesar a los Estados Unidos, en fin, cuando se inicia el sector minero. Sí, bueno, ciertamente no mucho. No tuve mucho que ver, salvo la referencia que habría que hacerla, porque a mí me tocó en ese contexto dirigir la preparación de 2 instrumentos fundamentales para el desarrollo general. En el año 67, dirigí la preparación del programa de inversiones públicas 68-70, sí.
Yo era en ese tiempo subdirector de la UNAPLAN y contando con un director, Julio César Estrella, que me daba el apoyo, la libertad y el apoyo absoluto. Y luego la preparación del primer plan de desarrollo, 1970-1974. Entonces ahí se incorporaron esos sectores. Pero como ilustración de ese modelo de sustitución de importaciones, vamos a decir, la representación máxima estuvo en la minería, por un lado, y en la refinería de petróleo, que fue un tema muy debatido, la famosa refidonza de hoy. Sí. Entonces, a partir de ahí ya se rompió el esquema y vinieron, porque en la vida todo es así, solamente poner la piedra inicial y el resto después todo sigue. Por ejemplo, los ferrocarriles. En los ingenios azucareros, todos estaban integrados con una red de ferrocarriles. Había un ferrocarril que partía en Jaina y llegaba hasta Boyá y se traía la caña de azúcar desde Boyá hasta el ingenio Jaina. Tú recuerdas que cuando Lili había un ferrocarril, Puerto Plata, Santiago, Moca, Sánchez, vivía. Yo llegué todavía está la terminal y parte de los rieles y los derechos de paso. Y los derechos de vía, pero muchos de los rieles, cuando un error de Trujillo fue traer aquellos famosos camiones Catarey, que era una empresa de él, sí, que para obligar su uso, entonces desmontó una parte la red ferroviaria. Y nosotros no nos dimos cuenta, a la caída del régimen, que una de las acciones que deberíamos hacer es recuperar esa red ferroviaria en lugar de considerarla como parte del pasado. Aunque no tenga mucho que ver con el desarrollo nacional, a mí me recuerda esta anécdota. Yo le decía a mi abuelo, que de origen libanés árabe, en árabe abuelo es Yidden, ¿no? Y Yidden, enséñame a hablar árabe. Pero como ellos vinieron huyendo porque eran cristianos maronitas frente a la invasión musulmana del Líbano, ellos nunca nos inculcaron volver al Líbano porque tenían miedo de que nosotros sufriéramos lo que ellos sufrieron. Y mi abuelo me contestaba, no, yo no te voy a enseñar eso es una lengua muerta. Óyeme, y eso fue, te estoy hablando de los años 50, 60, mi abuelo murió en el 62. Lengua muerta no, mira que vive está la lengua. Pero mire, nos quedan unos minutos, pero sí quería resaltar lo que yo llamo la década gloriosa. La década gloriosa de la nación dominicana es la década de los 70. Porque si bien el equipo que acompañó al presidente Balaguer pudo recuperar el modelo que heredó de Trujillo, o sea, la agropecuaria, junto con su agroindustria de la caña y la infraestructura productiva en ese momento todavía en sus inicios, como era la manufactura que se reúne en Corde, esos 4 años fueron muy productivos en ese propósito, esas dos estructuras productivas fueron recuperadas. Pero en la década de los 70 nos traen los desarrollos mineros, la refinería dominicana de petróleo, la creación de las zonas francas, la creación de los primeros proyectos turísticos. Esa es la década gloriosa. Así es. Y esa la vivieron ustedes plenamente. Claro, totalmente. Y eso llevó, por supuesto, hay que reconocer que parte de esta se debió al dinamismo, ese programa de inversiones públicas que bueno, uno recogía mucho las ideas del presidente Balaguer, los encuentros que él tenía en esa comisión de desarrollo que se celebraba semanalmente, ahí iban muchas iniciativas, uno la evaluaba, la incluía, pero obviamente todo ese proceso de infraestructura tuvo repercusiones. Y por eso, desde una economía como la que tomó el presidente Balaguer, una finanza pública, yo era empleado de la oficina de planificación y a mí los cheques me llegaban de la OEA, porque las finanzas estuvieron intervenidas. Desde ese rol, de esa situación, a tener una libertad de acción tan completa como la que desarrolló el presidente Balaguer, tan completa que durante todo su periodo mantuvo relaciones con Cuba informales mientras todo el bloqueo le funcionaba. Porque no tuvo relaciones diplomáticas, pero sí hubo relaciones comerciales. Yo mismo en una ocasión viajé a Cuba y hasta hablé con Fidel Castro
de cuestiones que el presidente Balaguer me llegó a encomendar. Yo fui a Cuba en el 71 a un Congreso Mundial de Periodistas, porque era el secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, con una autorización verbal del presidente Milín Erasme y Eliseo de Peña Durán y yo, el presidente dijo, váyanse, por encima de todos los obstáculos que había. Tuvimos que ir por vía la Unión Soviética, porque no se podía accesar por el Caribe. Pero fuimos y regresamos sin ningún problema. Bien, qué interesante, qué productivo este conversatorio, Guillermo, y creo que nos va a servir bastante para ilustrar lo que llamamos el esfuerzo reconstructivo que significó el gobierno, ese primer gobierno de Balaguer de 1966 al 70 y lógicamente los 8 años siguientes para dejar plantada la infraestructura básica del desarrollo. Así que le agradecemos mucho. A su orden.